Hola, bienvenidos a CELH Podcast, el podcast de la Cámara de Empresarios Latinos de Houston, viniendo desde acá a Houston, Texas, tierra linda, fría, mentiras que no es fría, es caliente, pero para todo el mundo y por supuesto tratando de tocar los temas y las noticias que de verdad te informan, te educan, te ayudan de verdad a ti a aprender más, a seguir aprendiendo, porque el tema de hoy es muy interesante y yo voy a preguntarle al doctor Jay Rojas que nos diga de pronto un poquito de por qué nosotros los empresarios tenemos que aprender a educar o a estar educándonos. ¿Por qué tenemos que hacer eso? Bueno, qué rico estar aquí de nuevo. Y pues, oye, la educación es algo que es constante. La adaptación a los cambios de mercado para mejorar la productividad, la innovación constante es parte del empresario, no solamente para la empresa, sino para el empresario, ya que el empresario es el eje de la filosofía de la productividad y los procedimientos de tu empresa. Entonces, es importante la educación, pero educación constante, porque fue a la universidad, no, usted tiene que seguir. Entonces, hoy se vienen todos esos temas y pues, qué mejor persona que se educa, que mantiene que ese ejemplo de educación, de crecimiento, pues nuestra gran amiga Grecia Berríos. Grecia, ¿cómo estás? Contenta, feliz, imagínense aquí compartiendo una vez más con ustedes, que aprendo tanto cada semana. Del tema que vamos a hablar hoy, yo les quiero decir algo. Un buen empresario no nace, un buen empresario se hace. ¿Y cómo se hace? Pues de eso vamos a hablar hoy. Claro que sí, me encanta cómo lo dijiste porque de verdad es eso, o sea, nosotros venimos, obvio, o sea, somos, ¿cómo se dice? Almas viviendo un cuerpo físico y de nuevo aquí básicamente en esta tierra, pero no llegamos básicamente no con el manual de cómo operar acá nuestros negocios, cómo operar de verdad, manejar gente, manejar rubros fiscales, legales, todo eso. Entonces, el tema de hoy es muy, de verdad, muy interesante porque nos permite a nosotros enfocarnos. Y quiero, pues primero compartir la pantalla para que ustedes sepan básicamente de dónde les estamos hablando y por qué les estamos dando todo esto. Si estás viendo nuestra pantalla, por supuesto, somos la Cámara de Empresarios Latinos de Houston, trayéndote las noticias empresariales. Cada martes a las 8 de la mañana están viniendo todas esas noticias y, por supuesto, el podcast te da toda esta información. Pero toda esta información está basada en nuestros valores, está basada en la educación, la información, el apoyo, las conexiones y la responsabilidad social empresarial como empresarios hispanos, latinos, muchos inmigrantes que venimos acá a impactar positivamente esta tierra tan linda que es los Estados Unidos. Y por supuesto nos vamos a basar en la educación el día de hoy, porque es hora de educarte como empresario. Si tú no te has educado acerca de, no sé cómo hacer contaduría, no sé cómo hacer bookkeeping, no sé cómo de pronto manejar mejor mi cadena de insumos, tienes que encontrar las herramientas prácticas de aprendizaje. Y entonces quiero volver ahora a preguntarle de pronto ahora a Grecia, porque sí, Grecia es una persona que se educa mucho. Yo siempre la veo a ella en función de buscar herramientas de educación. Que la educación es una parte para después ir, es como la materia prima, como la materia bruta para después ir a después dar de verdad un mejor output, un mejor producto. Ujú. Tu empresa es un producto. Entonces, ¿por qué es tan importante para ti la educación empresarial? Creo que la educación nos abre las puertas a un universo. Cuando nos sumergimos en adquirir nuevos conocimientos, nos vamos dando cuenta de aquello que no sabíamos, o que quizá hay una manera más evolucionada de poder hacerlo. Entonces, yo creo que la educación de la mano con la acción es imposible que tú no puedas evolucionar como persona, y obviamente si tú evolucionas como persona, tu negocio va a crecer sí o sí. Entonces, la educación es clave, para poder retarte a evolucionar, a poder descubrir esas cosas que no conoces. Y yo creo que a veces nos sucede que nos metemos tanto en la operación, ya los que tenemos negocios, especialmente los que vamos comenzando, porque somos los toderos, ¿no? Entonces hacemos de principio a fin, muchas veces nos toca hacer todo y entonces uno dice, pues, ¿a qué hora me pongo yo a estudiar? Pero yo creo que cuando le das
la prioridad a lo que la educación tiene para el crecimiento de tu negocio, tienes que abrirle espacio en tu agenda semanalmente. De hecho, esto lo enfatizamos mucho, por ejemplo, a los jóvenes que dicen, no, pues yo no quiero ir a la universidad porque yo quiero abrir un negocio. Pues le tengo una noticia. Si usted abre un negocio es cuando más va a tener que estudiar y lo va a tener que hacer constantemente. Entonces, y no es en una sola área, tienes que estudiar en diferentes áreas, que después ya más adelante les puedo compartir, que sé que Jay y yo hemos sido compañeros, y contigo también, Andrés, hemos sido compañeros, de estudio, y que en este momento nosotros estamos aquí, quizás tú nos estás escuchando y tenemos la oportunidad de traerte información, pero Andrés, Jay y yo hemos aprendido algo, y es que todos los días tienes que vivir en la silla de estudiante, porque a veces glamorizamos mucho el enseñar a otros, ¿verdad? Uno quiere el micrófono y venga, yo le enseño, yo le enseño. Pero para poder enseñar a otros, nosotros tenemos que ser estudiantes. Y muchas veces también eso requiere de un toquecito de humildad y de saber que no nos la sabemos todas, ¿verdad? Y que hay gente allá afuera que nos puede enseñar. Y cuando arrancábamos este episodio, Andrés, tú decías algo muy, muy lindo, y es que tenemos que tener rodeados de diversas personas, edades, épocas, porque a veces creemos que solo podemos aprender de aquel que ya está muy arriba, ¿no? Pero a veces desechamos el aprendizaje que una persona nos puede brindar, quizás el que nos sirve el café en la mañana, la señora que nos hace la limpieza en el edificio. Podemos aprender de todos, pero creo que también seamos ser muy intencionales, intencionales con la educación y muy de la mano, Andrés, con la acción, porque a veces se nos ha dicho que el conocimiento es poder, ¿verdad? Pero el conocimiento, cuando nosotros adquirimos conocimiento, eso no necesariamente quiere decir que tú ya tienes sabiduría en el tema, porque a veces nos quedamos en la técnica, ¿verdad? En el entendimiento, porque cuando nosotros recibimos un conocimiento, uno a veces dice, no, eso yo ya lo sé porque yo ya leí un libro, ya pasé por el curso, ya esto. Pero el yo lo sé solamente viene a través de que tú lo hayas experimentado. ¿Y eso cómo? Porque lo hiciste. Porque el yo lo sé muchas veces es que lo entendí, ¿no? Entender un concepto es una cosa. Yo entendí el concepto. Pero que yo lo sepa, eso viene a través de la experiencia. Y es por eso que la educación tiene que ir de la mano con la acción. Qué bueno. Oye, pues bueno, alguien que también le ha tocado sentarse en la silla a estudiar mucho es el doctor Jay Rojas con la Clínica Cinco Ranch. Yo no creo que tú, doctor, y quiero de pronto guiar un poco el punto, yo no creo que tú como doctor solamente debas aprender pues obvio, de lo que es la salud y todo eso. También tienes que aprender probablemente mucho de cómo funciona tu empresa. De pronto aprendes también libros de balanceo, planeación financiera. De pronto esas son las cosas que te ha tocado también agregar como educación, parte de la educación. Para ser empresario, una cosa es manejar una empresa, otra cosa es la parte profesional. La parte, digamos que la persona es un ingeniero, es un doctor, digámoslo, esa es la parte profesional, ¿listo? Y eso lo puedes ejercer, pero también viene la parte empresarial, donde Ujú. muchas veces vas a la universidad y te enseñan un conocimiento determinado, pero nunca te enseñan a cómo manejar una empresa donde hay muchos factores. Entonces, pues es que yo insisto de que la educación es clave, ¿entiendes? Ahorita más que nunca te tienes que educar. ¿Para qué? Uno de los beneficios de la educación es la adaptación a los cambios del mercado. El mundo de los negocios cambia rápidamente. Mira, tecnología, los clientes, sobre todo con los clientes que cambian de mente constantemente, Ujú. las regulaciones, la capacitación debe ser constante para el empresario. Eso es lo que te va a permitir es saber las tendencias, anticipar las tendencias. Ujú. Nosotros hemos estado los tres, hemos estado en muchos seminarios, desde crecimiento personal hasta crecimiento empresarial, ¿entiendes? Ujú. Entonces es importante que lo hagas. Lógico, te ayuda para mejorar la productividad. Cada vez que tú te educas, mejoras la productividad personal. El empresario necesita trabajar en nuevas técnicas de organización, de liderazgo, de gestión de tiempo. Eso es una de las cosas que veo mucha falencia o debilidad en muchos empresarios que no manejan su tiempo. Cuando yo llego y hablo con un empresario y lo quiero referirme y le digo, ¿cómo estás? Ocupadísimo. No, pues, Mm. ¿cuándo le voy a referir más? No puede, porque donde le mando un cliente más,
antes lo voy a saturar. Entonces, todo porque dan la mala imagen y muchas veces porque no manejan su tiempo. Ahorita, más tarde, les voy a dar 10 técnicas o 10 cosas para que te van a ayudar. ¿Cómo tú te Ujú, puedes educar? O sea, puede ser, y son gratis, donde están, digamos, las tienes ahí. Pero, Andrés, lo que es la educación debe ser constante, más que todo para desarrollar tu liderazgo, servicio al cliente. En la parte de que tú me hacías la pregunta, como doctor es una cosa, tengo que seguir estudiando por mi profesión, pero también necesito empezar a estudiar, a ver desde cómo se hace networking correctamente, cómo se hace, se conocen los números. Muchos empresarios a veces no conocen los números. Grecia es experta en eso. ujú. Ella maneja, ella ayuda a que las personas manejen los números, entiendan los números. Y entonces eso es crucial. Y sabes que, Jay, me encanta que Andrés también lo dirigió por la parte de tú como médico, porque Jay y yo nos hemos encontrado en entornos donde hemos estado estudiando, ¿te acuerdas? Estamos tomando un curso juntos y habían varios médicos y lo que la mayoría de ellos compartían era: wow, o sea, fuimos a la universidad, nos graduamos, estudiamos como médicos, pero teníamos cero idea de cómo llevar adelante un negocio. Y a todos estos doctores les ha tocado salir al mundo a educarse, a buscar las herramientas y Jay, pues tú eres uno de ellos y por eso en tu industria, ¿cierto? En tu industria es tan difícil porque el médico usualmente lo preparan es para que trabaje para alguien, Ujú. ¿correcto? Correcto. Tuve la bendición de que estudié administración de empresas Mm, antes de ser doctor, de estudiar medicina. Pero esa fue una bendición que le doy gracias, pero la mayoría de los doctores no saben. Son excelentes doctores, pero no saben la parte empresarial, no saben la parte de servicio al cliente, del ujú, manejo de equipo. O sea, una cosa es usted y otra cosa es cuando usted puede ser el mejor doctor, pero ¿y si su recepcionista no tiene buen trato con el paciente? ujú, Olvídese. Hasta ahí le llegó. Pero es ujú, para un doctor, pero la pregunta es, usted, no sé, ustedes que nos están escuchando, ¿dónde tú necesitas mejorar? ¿En ujú. qué área donde tú puedes ser un excelente profesional, pero será que tu equipo también necesita ser educado? Es muy importante no solamente nosotros, sino también invertir en la educación de nuestros colaboradores. Eso tienes que hacerlo. Así como tú le entregas la filosofía tuya, necesitas educar a tu recurso humano. Así. Qué interesante porque, pues mira, tienes razón, doctor y Grecia. Nosotros, pues, estudiamos, de pronto fuimos a la escuela, estudiamos algo, pero yo te digo, de estudio no para ni siquiera ninguna semana. Es No, No. diario que tengo que es estudiar. diario. Ahora, yo por mi parte mantengo analizando capital y tengo que estar mirando macroeconomía, geopolítica, cómo está afectando cada activo y cada inversión. Y después ver básicamente qué pasa con el dinero. Créeme, todos los días aprendo algo nuevo. Nunca, no hay un día donde no aprenda algo o que diga, ya me la sé toda. No, Mm, todos los días. ¿Pero por qué? Porque buscas la información. Y eso nos ata Correcto. a que tenemos que hacer un plan de, o sea, es como hacer el calendario de uno de su semana. Tiene que poner unos bloqueos ahí de tiempo en educación. Y educación es mucho de lo que estamos tratando de traerte a ti con este podcast, donde te estamos trayendo expertos en el área fiscal, financiera, de salud, también de inversiones, de finca raíz, de otras cosas, porque todo esto es lo que te va a permitir a ti tomar mejores decisiones. Pero también tener la intencionalidad que habla mucho Grecia, me encanta esa palabra, porque cuando tienes intencionalidad, pues entonces tú sabes de que, ok, tengo que ponerlo en el calendario porque si no, porque yo sé que yo no lo sé todo y está muy bien, no hay ningún problema en uno decir, ok, no lo sé todo, ¿cómo hago para aprender? ¿Cómo hago para reunirme con gente que lo aprende? Y eso es lo que me encanta a mí de la Cámara de Empresarios Latinos. O sea, de verdad les digo, mucha gente que sabe muchas cosas, cuando tú empiezas a hablar profundamente a largo plazo, te invito, si eres socio de la Cámara, vete al directorio y empieza a contactar los miembros de la Cámara uno por uno, empieza a conectar y a tener conversaciones profundas, porque empiezas a ver de que hay mucha gente que sabe muchas cosas que tú necesitas para tu negocio, no solamente en el área de finanzas, no solamente en el área
Bueno, también estábamos hablando de liderazgo, doctor, tú me estás diciendo, tienes que también básicamente educar a tus empleados para que ellos también sepan el liderazgo, a ti mismo educarte también en la parte de liderazgo, porque hay diferentes partes de probablemente de todo el ecosistema tuyo, de tu clínica que tienes que estar de pronto apretando. Doctor. Eso es lo que tú estás diciendo es tan cierto. Hay que bloquear el tiempo para hacerlo. Ujú. Porque si tú no lo haces, no se va a hacer. Y asimismo, tienes que bloquear el tiempo para educar a tu equipo. El otro día me preguntaban, estaba Warren Buffett hablando sobre que iba a dar la predicción de las mejores inversiones del año. Y entonces todo el mundo va, los periodistas a escuchar pues a Warren Buffett, va a decir dónde tienes que invertir. Y están toda la gente y él dice, ¿quieres saber dónde puedes invertir que te va a dar el mejor retorno? Sí, en ti, Ujú, educa. Es muy importante. Entonces te voy a dar rápidamente, apúntalo ahí, te voy a dar 10 caminos o 10 estrategias que son totalmente gratis, que usted dice que, ay, no puedo, sí puede. Audiolibros y podcasts es clave. Necesitas, y si no tienes el dinero, puedes entrar a un podcast, a un audiolibro y lo puedes escuchar. Está plataformas como Audible, Spotify, está, ¿cuál otra? Google Podcast. Otro cosa que puedo utilizar son cursos en línea, cursos muy cortos, ¿me entiendes? De 1 a 3 horas, ¿me entiendes? Diferentes plataformas. Hay una plataforma que se llama Udemy, que es buenísima. Doméstica es otra, excelente. Y esas son plataformas que tienen cursos de 12 horas de cómo manejar tus finanzas. O sea, estrategias de mercado digital. Está YouTube, me encanta YouTube educativo. Está, digamos, en YouTube puedes encontrar eh, charlas de TED Talk, ¿ok? Entonces tú puedes escucharlas. Hágalo mientras se está caminando, por favor. Necesito que la gente haga ejercicio una vez y se eduque. Mentorías y masterminds. Es algo que es clave, lo que decías, Andrés, de buscar esas personas que pueden ser tus mentores y te pueden educar. Libros físicos, pues imagínate, puedes comprar el de Grecia directamente. Está nuestro gran amigo José Matías. Y los puedes Enfoque hacer de águila. digital, pero, digamos, en físico. Las siguientes son clases y conferencias en vivo. Hay muchísimos talleres. En la Cámara de Empresarios Latinos tenemos varios talleres de que constantemente se te está educando y son gratis para los miembros de la Cámara de Empresarios. Aplicaciones, hay una aplicación que se llama Blinkist y son micro aprendizajes, son de 15 minutos. Toman un libro y te lo ujú, resumen. Si usted no tiene tiempo, 15 minutos, te puedes educar. Otra sí, es lo que son comunidades empresariales. Hay muchas comunidades empresariales, por ejemplo, en LinkedIn, en Facebook, o como foros de empresarios donde tú puedes aprender. O sea, no tienes que invertir mucho en educación. La educación está ahí. ujú, Y tienes también lo que son mentores virtuales. Sí, señores, hay mentores virtuales por medio de la inteligencia artificial que puedes desarrollarlos también. Y entonces ahí tienes diferentes cosas que son gratis y la idea es de que te eduques. Muy bueno, me encanta, doctor. Oye, Grecia, que, bueno, aparte de, pues, de tú también, pues, pasar tu aprendizaje, porque yo sí creo que es muy bonito uno aprender pues, de nuevo, de la historia de otros, de la ujú, experiencia de otros, que quiere dejar un legado también y pasar básicamente un mensaje para que otros se informen, para que ujú, otros se inspiren. ¿Qué, bien. qué herramientas, aparte, pues, básicamente de las que mencionó el doctor, has utilizado tú también para seguir aprendiendo? Miren, yo he utilizado, yo creo mucho en los sistemas y estructuras, porque a veces uno puede tener toda la intención, pero si no tienes un sistema y una estructura, puede ser que algo más se ponga en el medio y lo terminas no haciéndolo, ¿no? Entonces, lo primero es, todos en algún momento hemos estado en tráfico, ¿no? Más de lo que quisiéramos. En Houston, Vuelve tu auto una universidad de aprendizaje. ¿Ok? Entonces, ya puedes tener todo eso que Jay acaba de describir, entre audios, libros, podcasts, que seas intencional y que utilices ese tiempo para nutrirte. Y mira, uno se la pasa mejor en tráfico. A veces yo me ha pasado que estoy tan metida con lo que estoy escuchando que no quiero llegar, ¿ok? Entonces, mira, ¿cómo le das vuelta a algo que a muchos nos frustra, ¿no? Entonces, como lo es el tráfico.
Tiempo en la mañana. Es muy importante que dejes un tiempo en la mañana para nutrirte con algo, porque acuérdate que el tono de tu mañana le va a poner el tono al resto de tu día. Entonces, es importante que en la mañana dejes un tiempo. Si tienes niños, yo tengo niños pequeños, ¿ok? Hay que llevarla a la escuela y todo. Lo que puedes hacer es levantarte un poco más temprano para que tengas ese espacio antes que ellos se despierten y puedas tener ese tiempo para ti, porque lo que sucede es que muchas veces nos levantamos y lo primero que hacemos es muy bueno, que es el Leadership Bible de John Maxwell, y ese cada mañana te da herramientas para el liderazgo en una empresa, pero va alineada con tu parte espiritual. Entonces, es muy bueno y es cortito, eso te toma 2, 3 minutos leerlo. Eso, y lo otro, ya llevándolo más hacia la parte empresarial, una herramienta que yo aprendí hace como 4 o 5 años que de verdad nos cambió la vida personalmente y empresarialmente, es que tú puedas dividir las áreas de tu negocio, en este caso están divididas en 7, ¿ok? Entonces, por darte una idea, puede ser visión y liderazgo, finanzas, estructura y procesos, ventas y marketing, talento y equipo, innovación y adaptabilidad y tu mentalidad de legado, o sea, qué es lo que viene después, ¿no? Por darte un ejemplo, tú las puedes estructurar diferente, pero cuando haces eso, lo que nosotros hicimos es que bloqueamos en el calendario 2 horas semanales para trabajar en cada área. Entonces, haz de cuenta, Andrés y Jay, bueno, Jay ya más o menos se sabe eso, pero te cuento que nosotros lo que hicimos era que pasábamos 7 semanas, es decir, cada semana trabajando en un área, y luego volvíamos a comenzar, y íbamos documentando, ¿no? Lo que habíamos trabajado en la semana uno, lo que había quedado por hacer, lo que habíamos aprendido, y luego nos íbamos así. Y cuando terminamos ese año, habíamos estudiado 49 semanas, es decir, que habíamos profundizado en el negocio 7 veces 7, y eso se convirtió en 49 semanas de estudio intensivo en el negocio, profundo. Entonces, por eso les digo que sistemas y estructuras funcionan mucho, porque no solo tienes la intención, sino que eso está bloqueado, todo el equipo lo sabía, eso era prioridad, no se metía nada más ahí, y eso nos ha ayudado mucho. Entonces, yo les diría, eso para la empresa, pueden ustedes elegir el día que menos actividad haya, puede ser, para unos puede ser un jueves, un viernes, para otros puede ser un lunes o un martes, y bloquearlo, porque si no se bloquea, no sucede. Y lo otro, diariamente, recuerden lo de la mañana y el tiempo que pasan en el auto. Conviertan ese automóvil en una universidad Oye, qué bueno, me encanta porque sí. Bueno, primero que todo, si tú vives en un área como Houston o estás en Austin, también hay mucho tráfico allá, aunque sea más pequeño que Houston. San Antonio de pronto un poquito menos, pero sí tienen todavía. Cualquier parte donde tú estés en Estados Unidos, si es un área densa de una de las ciudades más grandes, Miami, o sea, allá sí, prepárate, una hora, otra hora de volver de camino a la casa. Em, Puedes utilizar eso como el momento de absorber información para poder entonces planear y reejecutar ¿cómo se dice? Las cosas que tengas que hacer en tu negocio y las cosas que tengas que mejorar. Muchas de las ideas a mí también me han salido de esa manera. Básicamente, o estoy manejando, o estoy yendo, o que estoy escuchando algo, oh, puedo implementar esto, quiero hacer esto. Y lo pongo como una nota en mi teléfono. Quiero dejar, pues, como básicamente para que de pronto aterricemos este avión, como se dice, básicamente. Entonces, Dale. de pronto un poco de también un plan de educación. Yo te quiero dejar con un reto. Establece un plan de educación empresarial. Un plan de educación empresarial te ayuda con fundamentos. Si no tienes los fundamentos en la parte, todos los negocios, 100% de cualquier empresario, no importa qué tan bueno, si eres un artista que hace mucho dinero en YouTube o de pronto eres cantante o algo así, pues vas a tener que aprender fundamentos de finanzas y contabilidad. Aunque te guste mucho tocar la guitarra o ser artista y todo, vas a tener que hacerlo porque tienes que saber cómo manejar esos recursos financieros y contables, administración y liderazgo. Porque si tú eres un empresario, generalmente estás liderando o un equipo o también un equipo de afiliados o de, ¿cómo se dice?, colaboradores.
siempre vas a Ujú, tener que tener gente que ellas sepan cuál es tu visión, cuáles son los mandatos de tu empresa para lo que está haciendo, y entonces hazlo. Legalidad. También estamos, si tú notas, nuestros podcasts están trayéndote muchos abogados también a que ujú, estén acá hablando. ¿Por qué? Porque yo creo que una de las cosas que más tenemos que aprender a hacer nosotros como empresarios hispanos latinos es ir a educarnos en la parte legal de cómo funcionan las empresas acá en los Estados Unidos y fiscal también, porque estamos en un momento donde, por eso te estamos dando llamado, tenemos que aprender a ser estudiantes, a estudiar, a seguir educándonos. Es hora de educarnos. ujú. Ventas y marketing digital, yo creo que gracias a Dios todos están de pronto un poquito más expuestos a ese, se ve mucho más esa parte, porque las ventas, obvio, ayudan mucho en todos los negocios, pero yo creo que a veces la gente se enfoca más en eso, pero no se enfoca en los otros básicos de finanzas que tendríamos que hacer. Ujú, Otra parte tú lo dijiste, doctor, tú también, pues básicamente mantienes restableciendo nuevas herramientas de networking. ¿Cómo hacemos nosotros para tener un mejor networking, de pronto un poco más y con intencionalidad, como dice Grecia? O sea, porque cuando hacemos networking y nos conectamos con de verdad nuestro cliente objetivo o con nuestros afiliados o referral partners objetivos, entonces es mucho más fácil uno poder de verdad crear su equipo y transmitir el mensaje que tienes con tu empresa. Y por supuesto, hay una parte que llega a uno donde cuando uno tiene una empresa donde uno dice, ok, ¿cómo voy a escalar? Y esto lo veo yo mucho con muchos empresarios y hay básicamente en ciertos niveles. Llegan a un momento donde no pueden escalar más porque o ya se vuelve básicamente inalcanzable cuando se trata de capacidad, de capital o de dinero, ventas o de gente o de producto o de zona no están ahí, básicamente no lo hay. Pero hay una escalación que sí se puede hacer, pero tienes que saber básicamente cuál es la herramienta para tú ir a expandir tu empresa en otras áreas, en otros lugares, que alguien más pueda básicamente llevar ya tu empresa. Yo creo mucho que en estos próximos años va a haber una explosión gigante en empresarios. En este momento, si tú nos estás escuchando el día de hoy y eres un empresario o tienes hijos que están yendo a la universidad, que se están educando y todo, yo creo que una de las cosas más importantes que le puedes decir a ellos es de que, o al menos que ellos hagan, es de que se eduquen para ser empresarios. Porque la verdad es de que muchas de las maneras básicamente que estábamos pensando en cómo diseñar una vida son diferentes ahora porque estamos entrando a otro ciclo donde ahora los trabajos tradicionales no existen tanto de la misma manera que los podíamos encontrar antes. Yo te lo digo porque he visto, por ejemplo, en empresas donde ha habido una secretaria. Dime cuántas empresas tú entras ahora y encuentras una secretaria. Yo no encuentro muchas, te les digo la verdad. Si es una persona que está al frente del negocio, de pronto es una persona que es office manager en cuestión de operativa, fiscal, de bookkeeping, de otras cosas. Pero no es solamente una secretaria y solamente hace una cosa. Y ahora estamos entrando en una etapa diferente. Entonces, los invito a que, por favor, hagamos esto como básicamente una misión para todos. Promovamos a que la gente aprenda a ser empresario porque así no seas tu empresario, así estés trabajando para alguien más, créeme, esto te va a ayudar aún para tu trabajo si tienes a alguien donde estás trabajando con una W2, porque te ayuda a cambiar el pensamiento de cómo de verdad ves tú tu función en esa empresa. Te ayuda a tener más empatía ahora lo que es de verdad visión global de lo que es manejar una empresa. Entonces, esos son los únicos recomendaciones que tengo el día de hoy para dejarlos, pero de nuevo, quiero ir de nuevo con Grecia para que ella nos dé como sus últimas palabras de que nos quieras dejar después de este podcast para que todos los que nos estén escuchando. Absolutamente, pues bueno, recuerden lo que les decía, la educación debe de ir de la mano con la acción. Que tampoco nos volvamos una biblioteca andando, pero que tal vez muy poca acción. Entonces, porque los resultados en nuestra vida van a ser un reflejo directo de qué tanta acción tomamos en todas las áreas. Entonces, la frase con la que me gustaría dejarlos es, no esperen a que las circunstancias cambien. Conviértete tú en el empresario que haga que las circunstancias cambien.
¿ok? Sé tú el que Wow, hace que las circunstancias cambien. Así que recuérdense que muchas veces estamos apuntando el dedo y viendo hacia afuera con todo lo que está mal, pero nosotros podemos ser ese cambio que queremos en el mundo. Así que vamos a educarnos mucho y a tomar mucha acción. me encanta. Bueno, perfecto. Y entonces ahora le doy la batuta al doctor Jay Rojas. Cuéntanos. Rápidamente, pues yo creo que la educación empresarial es la chispa que convierte las ideas en acción y la acción en resultados. El empresario que se educa siempre crece. Me encanta. Gracias, doctor. De verdad que eso está muy bien. Y Grecia, gracias de verdad por esas palabras. Y bueno, y si de pronto, si algo te queda de este podcast también, es de que te invito a que vayas a empresarioslatinos.org. Ujú. Ahí, en esa página, que donde sea que estés, en tu teléfono, en tu computador, todo lado, puedes entrar y puedes mirar el calendario de eventos que tenemos nosotros ahí y lo vamos a poner en la pantalla. Y vas a ver que en el calendario de eventos que tenemos muchos eventos de educación. ¿Y sabes cuánto cuestan? Muchos son gratis. Muchos son gratis, no te cuestan nada, pero te van a educar. Te invitamos a que vayas, te eduques, pon esos eventos en tu calendario para que puedas seguir aprendiendo y podamos entonces seguir creciendo como empresarios de aquí en adelante. Bueno, quiero agradecer mucho, de verdad, todas sus palabras, todas sus enseñanzas. La verdad, pues es con mucha admiración y respeto que les tengo como empresarios y con sus empleados y con sus negocios, cómo están impactando el mundo. Y por supuesto, si tú nos estás viendo de donde sea que estés, queremos verte en el próximo podcast. Si estás en Estados Unidos o en cualquier lugar del mundo, quieres crecer tu negocio este 2025 y estar informado de las últimas noticias empresariales internacionales, síguenos en YouTube, Facebook e Instagram o visita nuestra página con la información que aparece en pantalla.